En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia inicia el año, cada año, con un día consagrado a la Virgen María. Nos presenta a María como modelo de fe. Ella que también tuvo que avanzar en esta vida en la fe. En la vida de María se realizaba día tras día la bendición que le otorgó Santa Isabel. Feliz la que ha creído. Y por eso la Iglesia ve en ella y nos propone en ella al más perfecto modelo de fe. María nos precede, va por delante de nosotros en la peregrinación de la fe, como si se adelantara a nuestros pasos. Y en el camino de la fe que nosotros recorremos aquí ahora, la tenemos siempre cerca nuestro. María es presentada en la Iglesia como aquella que ocupa el lugar más importante, más alto después de Dios. Y sin embargo es también aquella que es la más cercana a cada uno de nosotros. Si solo habláramos de su gloria y de su exaltación, seríamos un poco injustos con ella, porque parecería que creamos una separación entre María Santísima y nosotros, pobres pecadores. Se habla a menudo mucho de sus títulos, pero tal vez poco o de manera insuficiente de que ella es nuestro camino hacia Cristo, nuestro camino hacia Dios. ¿Y por qué? Y porque Cristo la eligió para venir hacia nosotros, y porque Cristo nos indicó que por María podemos ir más fácilmente hacia Él. María es ese camino que une los dos extremos, Dios y nosotros. Todo lo que nosotros afrontamos, ella ya lo vivió. En su vida encontramos respuestas a nuestros problemas. Amar a María significa imitarla, significa seguirla, porque ella es la que nos precede, la que nos sirve de modelo de fe. Si Dios frustra a veces nuestros planes y nos conduce por otro camino diferente al que habíamos imaginado, debemos saber que lo mismo le ocurrió a la Virgen María. Ella también se imaginaba de una manera diferente su santidad, su camino, su misión. Ella que renunció a la maternidad fue llamada a una maternidad extraordinaria. Y aquella llamada cambió sus planes, ciertamente. María, al decir su sí en el momento de la anunciación, dijo sí a todo el plan de Dios. Plan que tal vez ella no conocía en ese momento en todos sus detalles. Pero eso no redujo el valor de su consentimiento, porque ese sí de la anunciación, ella lo renovó cada día de su vida, lo confirmó. Dios amaba tanto a su Santísima Madre, a la Virgen María, que escogió para ella un camino que la acercó al camino de sufrimiento y de cruz de su Hijo Jesucristo. Sabemos que Él trata de esa manera a sus amigos, como Jesús se lo dijo a Santa Teresa de Jesús. La cruz es la mejor manera de conformar al hombre a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. A Cristo debemos amarlo crucificado. Veamos cómo Dios conformó la fe de María, cuántas tormentas pasaron por su vida y cuán difíciles fueron las pruebas a que fue sometida. He aquí que poco después de su primer fiat, de su primer sí, cuando se le anunció que concebiría y daría a la luz al Hijo de Dios, resultó que San José nada sabía
sobre el asunto. Aquella fue la primera angustia de los dos. María y José no sabían qué hacer y sufrían mucho por esa razón. José tuvo que tener una gran conmoción cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada. Y ella también tuvo que tener un gran sufrimiento. Sin embargo, al Señor le hubiera sido muy fácil explicarle a José de antemano de qué se trataba, pero no lo hizo. En aquellos momentos, María, con seguridad, se hizo una y mil veces la pregunta: ¿qué debo hacer? Aquel tuvo que ser un periodo muy difícil y oscuro. La fe no disipa la oscuridad, por el contrario, en cierto sentido la impone, y en eso radica su sentido. La Madre de Dios, al vivir con fe, vivía al mismo tiempo en una gran oscuridad y era sometida a pruebas de fe, a veces muy difíciles. Una de esas pruebas fue el nacimiento del niño Jesús en Belén. El lugar y el momento del nacimiento del Hijo es algo muy importante para toda madre. Las madres siempre quieren que sus hijos nazcan en un lugar decente y en condiciones humanas, y ese es uno de sus derechos básicos. ¿No deseaba acaso lo mismo María? Pues bien, no le fue dado. Y si Jesús tenía que nacer en Belén, ¿no hubiera sido más sencillo que José se hubiera enterado antes de todo? Él solía recibir indicaciones durante el sueño, por consiguiente también hubiera podido recibirlas en relación con el nacimiento de Jesús. Vete a Belén porque allí nacerá el niño. Sin embargo, Dios decidió otra cosa. El niño nació en Belén, pero como resultado de una situación especial, generada por el censo que se hacía de la población. Aquella situación hizo que Jesús naciera en circunstancias tales que carecía de condiciones de seguridad. El gran número de personas que había afluido por el censo hacía imposible encontrar hospedaje. Se trataba de una situación tal que con gran facilidad podía hacer caer en las tentaciones del temor y de la inseguridad. Y precisamente en ese contexto de rigurosas pruebas de fe iba a nacer el niño. El ángel se comunicó con María únicamente en el momento de la anunciación. Luego no hubo más comunicación, ya no hubo más mensajes. Cuando nació Jesús, los ángeles no se le aparecieron a María, sino a los pastores que cuidaban los rebaños. Poco después, tras la visita de los Reyes Magos, se produjo el siguiente terremoto, la persecución organizada por Herodes. Era una difícil prueba para la fe. ¿Por qué Dios guardaba silencio? ¿Por qué no intervenía en defensa de su Hijo? ¿Por qué parecía ser impotente ante la tiranía de Herodes? Luego, se vieron obligados a huir a un país extraño, donde no había ningún apoyo humano. La siguiente gran prueba de fe ocurrió cuando Jesús, a los 12 años, se quedó en el templo sin avisar a sus padres. Por el Evangelio sabemos que ellos no entendieron las palabras que Jesús les dijo cuando lo encontraron, pero que María las guardó en su corazón. Eso significa que seguía habiendo oscuridad en su vida. ¿Por qué Jesús no quiso explicarles nada? Ella, la Madre de Dios, tenía que ir aprendiendo a interpretar adecuadamente los hechos. Tenía que ir aprendiendo la espiritualidad de los acontecimientos. Dios no le facilitaba nada y todo en su vida seguía siendo difícil. El sí dicho durante la Anunciación fue algo alegre y fácil en comparación con el último sí dicho al pie de la cruz. Una persona de alto nivel
de vida espiritual suele estar dispuesta a entregarse y sacrificarse, pero estar dispuesta a aceptar los sufrimientos de los seres queridos, de aquellos que amamos, es mucho más difícil. María, al estar al pie de la cruz, parece pronunciar un doble sí. Hágase en nosotros, en Él y en mí. Si mi amado Hijo ha de sufrir, si ha de ser torturado, que así sea. Esta aceptación fue la prueba más dura. Ese fiat de María al pie de la cruz hizo que se convirtiera en madre de la Iglesia, en madre de todos nosotros. La maternidad espiritual de María tiene su fuente en ese sí, el más difícil. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.